Como dijo Jesús en Juan 20:19, paz a vosotros. Este es su programa Predicación Texto por Texto. Y quien les habla es su hermano Oscar Francia. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a explicar un tema. Y este tema es de los 144,000 señalados. Y vamos a ver quién fue el primer señalado. Y cuándo se terminó de señalar a los 144,000. O si todavía falta de señalar. ¿Serían estos los primeros de la iglesia de Dios? ¿Y dónde estaban estos señalados? Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a responder, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios. Que la palabra nos explique texto por texto para no caer en el engaño. Y vamos a comenzar en el libro de Mateo 15:21, que dice así. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Esta mujer no era una israelita, sino que era una gentil. Pero sin embargo le pide a Cristo que haga algo por su hija. Los apóstoles en sí no querían que le dirigiera la palabra a Jesús, porque prácticamente era gentil y los israelitas no se llevaban con los gentiles. Por eso era que los apóstoles se sintieron mal porque la mujer daba gritos tras Jesús. Pero vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Leamos Mateo 15:24. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que cuando él viene a la tierra, venía con un propósito. Y él venía a juntar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es uno de los propósitos que él traía. Y esta mujer, que era cananea, no era de las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que ella era gentil. Entonces la misión de Cristo era venir a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿quiénes eran estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:1. Y Jesús, habiendo entrado, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió en un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. A este Zaqueo no lo querían, y no lo querían porque él era el príncipe de los publicanos, o sea que él era el que mandaba a los recaudadores de impuestos a cobrarle a los israelitas, y ese dinero se lo daba a los romanos. Entonces el pueblo de Israel no lo quería porque él les cobraba impuestos, y después de eso era un pecador. Por eso no lo querían. Entonces Jesús, sin embargo, Jesús le habla a Zaqueo y le dice que va a comer en la casa de él. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios para entenderlo mejor. Lucas 19:5. Y cuando vino a aquel lugar, Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Jesús acepta la invitación de Zaqueo. Aunque Jesús sabía de que él era pecador, pero no importaba que los demás hablasen de él, pero él acepta la invitación de Zaqueo, porque él había venido a salvar lo que se había perdido, y este era un pecador, y él venía a los pecadores. Entonces por eso es que acepta él entrar en la casa de Zaqueo, aunque fuese pecador. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo con los 4 tantos. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Este Zaqueo, como se arrepintió de todo lo que había hecho, y también dice que va a reponer lo malo que ha hecho, entonces este Zaqueo era una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Jesús no importaba que él fuera pecador, pero lo perdona, porque él viene y se arrepiente de lo que ha hecho. Y Cristo, eso es lo que venía a hacer, a buscar a las ovejas perdidas, aquellas ovejas que eran pecadoras. Entonces este era uno de los pecadores de aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Trabajaba con los romanos este Zaqueo. Entonces Cristo lo perdona, y después que lo perdona, ¿qué le dice? Veamos el texto bíblico. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre es venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces este Zaqueo era uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Cristo había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y estos eran 144,000 señalados que él iba a buscar, y vamos a ver por qué. Pero ¿sería este Zaqueo el primero de los 144,000? Vamos a verlo conforme la palabra de nuestro Dios. Jesús les había ayudado a Simón Pedro a pescar y a los demás, y las barcas de ellos se llenaron de peces. Cuando Pedro ve el milagro, entonces viene y se arrodilla ante el Señor, diciendo, Lucas 5:8, cuando Simón Pedro lo vio, se derribó a las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, oh Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, por la presa de los peces que habían tomado. Asimismo a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando trajeron a tierra las naves, dejándolo todo, le siguieron. Aquí estaba juntando los primeros de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eran perdidas porque estos eran pecadores. O sea que se habían vuelto pecadores ante los ojos de Dios. Por eso Pedro confiesa y dice que es pecador, así como Zaqueo también confesó y dijo que era pecador y se arrepintió. Y Pedro fue el primero de esas ovejas perdidas y se arrepiente porque sigue a Jesús. Pero ¿qué ganarían ellos siguiendo a Jesús? Primeramente Jesús les dijo que los haría pescadores, pero de hombres, no de peces, de hombres. Entonces tenían ellos que ser los primeros que recogieran
las ovejas también perdidas de Israel. Les tenían que enseñar el Evangelio. Pero ¿qué ganarían ellos siguiendo a Jesús y predicando la palabra de nuestro Dios? ¿Qué ganarían? Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos apóstoles iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, pero antes de eso tenían que recoger esas tribus que estaban esparcidas por todo el mundo. O sea que tenían que ayudarle a Jesús a que las ovejas perdidas de la casa de Israel volvieran a juntarse, porque andaban esparcidas en el mundo. Y esto lo estaban haciendo en el momento que Jesús estaba con ellos, pero también lo hacen después de que Jesús se va. Leamos los textos. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como dijimos antes, estas ovejas perdidas de la casa de Israel andaban por todo el mundo, y estas fueron las que cuando fueron cautivas en Israel, algunos se quedaron en otros países. Cuando ya regresaron a Israel, no regresaron algunos, porque cuando las tribus de Israel se dividen, que se divide la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y solo quedan 10 tribus en la parte del norte, entonces todas esas tribus fueron cautivas, tanto la tribu de Judá como las 10 tribus que fueron cautivas, ellas se quedaron en el exilio, se quedaron en otra parte del mundo. Ellas venían a Israel cuando se celebraban las fiestas, porque en día de Pentecostés se mira que muchos de otros países han llegado a Israel a celebrar las fiestas, y era la fiesta de Pentecostés, y ahí los miran que están hablando en las lenguas que ellos son nacidos, porque ellos son nacidos en otras lenguas, pero los padres de ellos eran israelitas, y por eso venían a Israel a celebrar la fiesta, porque eran israelitas nacidos en otras partes del mundo. Entonces a estos tenían que traerlos otra vez, como Pablo. Pablo era uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él había nacido en Roma, pero era israelita porque los padres de él eran israelitas, y él conocía la doctrina de nuestro Dios conforme a la Torá, porque él fue enseñado en Israel, y él fue el que aprendió muchas cosas de Israel, pero no sabía nada de los gentiles. Entonces él es reclutado por Cristo y le enseña la doctrina, pero la doctrina de Cristo le enseña a Pablo. Él entonces se une también al grupo de los 144,000. Estos 144,000 son la primicia, o sea que ellos quisieron primero juntar los 144,000 y crear la primicia de Israel, aunque después agarraran más israelitas, pero la primicia eran 144,000, y cuando esos 144,000 estuvieran, entonces tenían que ir a los gentiles. Ese era el mandamiento que Dios les había dado, y que fueran también a los samaritanos. Pero ¿por qué iban a ir después a los samaritanos si también esas ovejas eran perdidas también de la casa de Israel? Leamos Juan 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a la heredad que Jacob dio
a José, su hijo. Y estaba ahí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Eran como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Cristo se acerca a esta mujer samaritana para hablarle de la palabra de nuestro Dios. Él sabe que esta mujer es israelita, porque ella lo confirma también en los textos que vamos a leer. Lo confirma, pero él se acerca a ella para hablar con ella. Y sabemos que supuestamente él había dicho de que primero fueran a las ovejas perdidas y después iban a venir a los samaritanos. Pero sin embargo él le enseña la palabra de Dios a esta samaritana. A la cananea no le quiso enseñar la palabra y le dijo que él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a esta samaritana sí le enseña la palabra, y lo vamos a ver con los textos bíblicos. Leamos. Juan 4:8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Y no se trataban con los samaritanos porque los samaritanos pertenecían a las 10 tribus. Y los judíos se habían apartado de ellos. Y cuando los samaritanos se fueron o se apartaron de Judá, el templo del Señor quedó en la tribu de Judá. Entonces ellos no podían venir a la tierra de Judá, al templo. Por eso les hicieron otro templo en Samaria. Entonces ellos adoraban dioses ajenos. Por eso ellos prácticamente eran idólatras también. Y Cristo estaba buscando las ovejas perdidas, pero aquellas que no habían tenido nada que ver con otras doctrinas. Por eso eran vírgenes a las que estaba buscando. Cuando decía vírgenes era porque no se habían contaminado con otra doctrina. Juan 4:10. Respondiendo Jesús y díjole: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, de cual él bebió y sus hijos y su ganado? Aquí Cristo le quiere dar del agua viva, que es la palabra de nuestro Dios. Y la mujer samaritana le confirma y le dice que ella es hija de Jacob, dando a entender que era también israelita. El problema era de que ella tenía dioses ajenos, y entonces Cristo no le podía o no los podía tomar como las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque se habían contaminado con dioses ajenos y no eran vírgenes. Por eso él a los samaritanos no los tomaba como las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque fuesen israelitas. Pero ya después sí los iba a tomar como parte de la iglesia, porque después sí le dice que a los discípulos que cuando ya hayan ellos recogido los 144,000, entonces sí pueden ir a los samaritanos. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. O sea que cuando dice salud quiere decir la salvación. Entonces le quiso dar a entender, porque la salvación, le dijo, viene de los judíos. Esta samaritana, el único problema que tenía era que adoraba dioses ajenos. Por eso Cristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque el problema con esta samaritana era ese. Pero ella sabía de Cristo, sabía del Mesías y sabía muchas cosas referente a la palabra de Dios, a lo que traían los profetas. Ella conocía todo esto, y quizá más que los judíos, porque mire lo que dice en el texto. Juan 4:25, dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. En realidad esta samaritana estaba dispuesta a cambiar, porque cuando Jesús le dijo que ellos adoraban lo que no sabían, la respuesta de ella fue, bueno, dando a entender, bueno, como tú dices que yo no sé, pero va a venir el Mesías, va a venir el Cristo, y Él nos va a enseñar todas estas cosas. Y es cuando Jesús le dice, yo soy el Cristo, dando a entender de que ella esperaba al Mesías. Y cuando le dice eso, ¿qué dijo la samaritana? Juan 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás este es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer samaritana nomás oyó eso y fue a buscar a los demás para que oyeran a Cristo. Pero sin embargo, los judíos les costaba aprender de Cristo o saber que él era el Mesías. Siempre renegaban de él, pero nunca se habían contaminado con otra doctrina. Pero la samaritana sí. Entonces ese es el problema que tenían los samaritanos, haberse ellos contaminado con otra doctrina y alabando dioses ajenos. Ese era el problema que tenía. Pero en realidad estos israelitas en verdad sí conocían y sí esperaban al Mesías. También los judíos esperaban al Cristo, esperaban al Mesías, pero como si se miraba que ellos como si no estaban muy convencidos de que Jesús fuera el Mesías. Ellos también eran una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos, porque ellos también, la tribu de Judá, estuvo también en cautivo, y habían quedado algunos de los judíos también fuera de la parte o de la tierra de Israel. Apocalipsis 7:1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra, o sea, del norte, del sur, del este y del oeste, para que no hicieran daño a los árboles, ni a la mar, ni a la tierra. Esto quiere decir que para la tierra estos vientos que venían eran malos para ella. Entonces ellos los estaban deteniendo porque algo sucedía con estos vientos, y vamos a ver qué significan estos vientos.
Apocalipsis 7:2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Estos ángeles en verdad querían hacerle daño a la tierra, a los árboles y a la mar. Pero el 5.º ángel viene y les dice que no lo hagan, que no hagan eso. ¿Por qué? Porque se iban a señalar a los 144,000. Entonces por eso Él los detiene y les dice que no suelten los vientos sobre la tierra, ni la mar, ni los árboles. Porque estos ángeles, si no lo detenían, iban a haber guerra en la tierra. Y cuando se estaban señalando estos 144,000, se comenzaron a señalar con Jesús. Y más o menos terminaron de señalarlos como en el año 41 después de Cristo. Entonces estos ángeles, ese tiempo, tenían que detener los vientos, estos ángeles, porque los vientos significaban guerra. Y lo vamos a ver en Daniel. Leamos 7:2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Aquí Daniel nos da una idea, que esos vientos son como guerra, que no son buenos para la tierra. Y eso es lo que el 5.º ángel les dijo, que no fueran a soltar los vientos, porque esos vientos eran malos para la tierra. Y ya sabemos qué significa más o menos los vientos, que son guerra, que no es algo bueno para la tierra. Y en el tiempo de Jesús no se mira que hubo guerra. Entonces tuvieron tiempo para poder recoger los 144,000, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Apocalipsis 7:4. Y oí un número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isachar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Si nosotros vemos aquí, está escogiendo 12,000 de cada tribu, para hacer un total de 144,000, y usa 12 tribus. Pero si nosotros vemos bien, la tribu de Dan no está ahí, ni la tribu de Efraín. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar de que esta tribu de Dan fue la tribu que aceptó dioses ajenos, y también la tribu de Efraín, que tuvo dioses ajenos en Betel. Entonces, estas tribus no son tomadas para hacer las 144,000. Estas tribus no fueron tomadas, porque estas tribus tuvieron dioses ajenos. Y Samaria, donde vivía la samaritana, era parte de estas tribus. O sea que allí en Dan y en Efraín, ahí estaba la parte de Samaria. Entonces ellos tenían dioses ajenos, y por eso es que no son contados
aquí cuando cuentan a los 144.000 señalados. Estos 144.000 se terminan de contar como en el año 41. Y vamos a verlo por qué digo esto. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús, los cuales dio mandamientos, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando da el mandamiento el Señor, Él les dice: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, primero o antes de ir a los samaritanos y a los gentiles, tenían que ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si ellos iban a buscar primero las ovejas perdidas de la casa de Israel y después iban a buscar a los gentiles y a los samaritanos, entonces cuando el primer gentil entró a la iglesia fue más o menos como en el año 41. Entonces ahí prácticamente ellos habían terminado de recoger los 144.000, porque la señal era que cuando ya entrara el primer gentil ya habían terminado. Algunos dicen de que después de eso algunos israelitas se juntaron o se allegaron a la iglesia de Dios, pero esos que se juntaron no era la primicia, sino que la primicia era los 144.000. Y después, claro, después de 144.000 podían tomar más israelitas para la iglesia, pero la señal fue que cuando ellos juntaron los 144.000, ya comenzaron a buscar a los gentiles. Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores, de arpas, tenían con sus arpas. Estos 144.000 ya tienen el nombre de Dios en su frente. Estos 144.000 son los que están en el monte de Sión con Cristo. O sea, de que ya están señalados. En esta parte que leemos en Apocalipsis 14 nos da a entender de que estos 144.000 no lo están buscando, sino que ya los tienen. En Apocalipsis 7 decía que estaban buscando a los 144.000, pero en esta parte ya están los 144.000 porque ya tienen el nombre de Dios en su frente. Apocalipsis 14:3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. O sea que estos 144.000 estaban gozosos de estar ahí con Cristo en el monte de Sión, y ahí estaban cantando el cántico, porque en verdad solo ellos lo sabían, solo a ellos se le había enseñado ese cántico, porque era la primicia de Israel. O sea que fueron los primeros de Israel, de las ovejas perdidas que faltaban para poder cantar este cántico. Apocalipsis 14:4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante
del trono de Dios. Bueno, estos 144,000, cuando dice que con mujeres no se han contaminado, da a entender que con otras doctrinas no se han contaminado. A eso llama el Señor mujeres, a otra doctrina. Y ya lo vamos a ver con la palabra de nuestro Dios. Entonces estos son vírgenes, pero vírgenes de no contaminarse con otra doctrina. No está diciendo de que no tuvieron esposa, no está diciendo de que ellos pues no tuvieron familia, sino que lo que está diciendo es que no se contaminaron con otras doctrinas. Es lo mismo que de los samaritanos. Los samaritanos se contaminaron, por eso ellos no pertenecían a las ovejas perdidas de Israel. A ellos Jesús los tomaba también como gentiles, porque aunque eran israelitas, pero se habían contaminado con dioses ajenos. Pero estas ovejas perdidas de la casa de Israel, que son los 144,000, estos que andaban esparcidos en todo el mundo, estos no se habían contaminado con otra doctrina. Por eso eran vírgenes. Y los toma, dice, los compra de la parte de la tierra, como no entender que no fue en Israel donde los compró a todos, sino que por toda la tierra, porque estaban esparcidos por toda la tierra. Y aunque estaban esparcidos por toda la tierra, ellos no se contaminaron con otra doctrina, le fueron fiel a la doctrina de Dios. Entonces por eso estos dicen que no se contaminaron con mujeres, porque mujeres quiere dar a entender que son otras doctrinas. Ya lo vamos a ver en un texto bíblico. Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Aquí esta mujer la está tomando como una doctrina, que esta doctrina es la que tiene, dice, reino sobre los reyes de la tierra. Esta doctrina es la gran ramera, que estamos hablando de esta mujer. Entonces a la doctrina el Señor la hace ver como una mujer. Vamos a leer otro texto. Segunda de Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí de lo que está hablando es de la iglesia. Y lo que está diciendo es que presentó a la iglesia, o va a presentar a la iglesia como una virgen pura, dice. Entonces él está tomando que la iglesia es una mujer, es la esposa del Cordero. Entonces la va a presentar a Cristo como una virgen pura. Eso es lo que está dando a entender. Entonces prácticamente donde dice mujeres es porque está hablando de una doctrina, y en este caso es la doctrina de nuestro Dios. Esta es la conclusión. Si nosotros leemos Hechos 10 del 1 en adelante, nos damos cuenta que como en el año 41 entró el primer gentil a la iglesia de Dios, y este era Cornelio. Entonces ahí terminaba de recoger los 144,000, porque ya había entrado el primer gentil a la iglesia de Dios. Los 144,000 señalados era la primicia, y ellos comenzaron la iglesia de nuestro Dios. Con estos 144,000 se fundó la iglesia de Dios. Después se llegaron muchos a la iglesia de Dios que eran también judíos, pero estos judíos no eran de los 144,000 señalados, porque estos judíos que se estaban recogiendo después de los 144,000 ya no era la primicia, sino que eran secundarios ya. La primicia ya se había recogido, que eran 144,000. Pero ellos ya los habían recogido, y también
podían entrar más judíos a la iglesia de Dios, pero la primicia eran 144,000. Espero que se haya entendido, pero si no es así, pueden decírmelo a predicaciontextoportexto@gmail.com y yo con mucho gusto responderé sus preguntas, si Dios me lo permite. Paz a vosotros.